bendiga. Un saludo para toda la iglesia. Y bueno, estamos atravesando este tiempo de pandemia, este virus, que hemos tenido que suspender las reuniones de la iglesia, pero gracias a Dios por la tecnología que podemos conectarnos, ¿no es cierto? La verdad es que yo los extraño mucho, extraño las reuniones, los extraño a ustedes, pero pronto, Dios mediante, pronto estaremos una vez más congregados, pudiendo abrazarnos una vez más, y espero que este video los encuentre bendecidos a cada uno de ustedes, y quería que nos juntáramos virtualmente a compartir un texto de la Biblia, de la palabra de Dios, que tiene que ver con el contexto en el cual estamos viviendo en este siglo XXI, ¿no? Con tantos problemas y tantos desafíos. Pero los evangelios nos hablan sobre las señales del regreso de Cristo. Muchas personas no lo saben, pero Jesús prometió volver. Él vino hace 2000 años atrás y cuando se fue, prometió regresar. Nadie sabe la fecha, ni la hora, ni el día, pero sí Él dejó una serie de indicaciones, de señales, que cuando viéramos estas señales sería el tiempo de su segundo regreso. Y acá en la palabra de Dios, en el Evangelio de San Marcos, Jesús habla sobre una higuera. Y Él dice que tenemos que aprender de la parábola de la higuera, que cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Entonces, Él dejó como una de las señales el reverdecimiento de la higuera. La higuera es un símbolo de Israel. Y si usted ve los evangelios, va a encontrar que en una oportunidad Jesús se acercó a una higuera porque tenía hambre y fue con sus discípulos y fue a buscar un higo. Pero resulta que la higuera era hermosa, era muy frondosa, lleno de hojas, pero no tenía ningún fruto, no tenía ningún higo. Y para sorpresa de sus discípulos, Jesús maldijo la higuera. La maldijo. Y los discípulos se miraron entre ellos no entendiendo por qué había hecho eso. Al día siguiente, cuando ellos pasan por ese mismo camino, encontraron que la higuera se había secado, había muerto el árbol. Y la lección de este hecho es doble. Número uno, Jesús les enseñó sobre la fe, sobre la oración de fe, sobre la declaración de fe, el poder que tienen nuestras palabras. Y en segundo lugar, eso fue un acto profético, una declaración profética sobre toda la nación de Israel, porque la higuera representa a Israel. Y así fue que el Señor maldijo la higuera, anunciando que venía juicio sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el Mesías, prometido por los profetas del Antiguo Testamento, estaba allí, en medio de ellos, pero ellos lo habían rechazado. El sacerdocio, las autoridades, el Sanedrín, los dirigentes de la nación habían rechazado al Hijo de Dios. Por lo tanto, ahora venía un tiempo de juicio. Y así fue que en el año 70 después de Jesucristo, los romanos sitiaron la ciudad de Jerusalén, comandados por el general Tito, y hicieron una destrucción tremendo, matando a cientos de miles de personas, destruyendo por completo el templo de Jerusalén, y no quedando piedra sobre piedra de ese templo, tal como Jesús había dicho, y esparciendo a los judíos por los 4 puntos cardinales del planeta. Pero a partir de ese momento, Israel dejó de existir como Estado, y por 2000 años Israel no existió como Estado, hasta el 14 de mayo de 1948. En esa fecha, en mayo del 48, la higuera comenzó a reverdecer. Y Jesús dijo, una de las señales del fin de los tiempos es que van a ver la higuera reverdecer, es decir, a Israel de vuelta en la tierra prometida, en la tierra que Dios les había dado. Así que esa es una de las señales más importantes que tenemos, que Israel está en su tierra, y Israel va a ser también ese territorio el epicentro de la Tercera Guerra Mundial que se aproxima. La guerra próxima será en Medio Oriente. Pero esa es la primera señal.
Pero hubo otras señales que Jesús habló para darnos a entender que era el tiempo de su venida. Lo pueden leer en Mateo capítulo 24, en el sermón que Jesús dio allí en el Monte de los Olivos. También un pasaje paralelo que habla de lo mismo es Apocalipsis capítulo 6, los 7 sellos, donde Juan ve cómo se abren los 7 sellos y se van desatando una serie de acontecimientos. Pero ¿cuáles eran esos acontecimientos? Bueno, en primer lugar Jesús dijo que nadie los engañe. O sea que el tiempo del fin, el tiempo en el cual estamos viviendo ahora, es un tiempo de muchísimo engaño. De hecho, lo llaman la era de la posverdad. Estamos en la era de la posverdad porque hoy aunque estamos conectados por internet y estamos súper conectados por todos los medios sociales, no sabemos a ciencia cierta si las noticias son verdaderas o falsas. Están las famosas fake news, las noticias falsas, y cuando vemos un video, cuando vemos una fotografía, no sabemos si está trucado, no sabemos si es auténtico. Es imposible saberlo hoy día. Esa es una de las señales impresionantes de la sociedad moderna. También, hablando del terreno de lo espiritual, Jesús habló sobre falsos profetas, falsos apóstoles. Y hermanos queridos, estamos llenos de ellos. Falsos profetas, falsos apóstoles, falsos cristos. Y Cristo significa en griego ungido. Falsos ungidos. Y gente que haría aún grandes milagros. Por lo tanto, no podemos nosotros, porque alguien hace milagros, pensar que es de Dios. Tenemos que discernir el espíritu de todas las cosas y ser muy cautos. Y la clave de todo esto, iglesia, es estudiar la palabra de Dios. Tenemos que volver a la fuente, tenemos que volver al camino antiguo de tomar nuestras Biblias, leerla, estudiarla, meditar en ella, porque ella es la que nos va a alumbrar el camino. Otra señal, Jesús habló de guerras y de rumores de guerras. Rumores de guerras serían amenazas de guerras. Y hoy en día tenemos muchísimas amenazas de guerras. No solamente entre las naciones, sino en nuestras propias sociedades. Hay conflictos sociales, hay alborotos, hay luchas de clase, hay grietas, divisiones. Impresionante lo que está pasando en nuestros países. Pero también el Señor habló sobre un incremento de terremotos, cada vez más fuertes y más seguidos. Y lo estamos viendo, los terremotos, los tsunamis que arrasan con ciudades enteras. También, junto con los terremotos, Él habló sobre recesión y crisis económica, sobre hambrunas, y una cosa va llevando a la otra. Ahora estamos viviendo esta pandemia que no tenemos que desesperar ni asustarnos, es solamente una de muchas que van a venir. Pandemias, pestes, estas son las señales del fin de los tiempos. También Jesús habló que habría una persecución contra todo lo que es cristianismo y todo lo que tenga que ver con el pueblo judío. Es decir, que viene un tiempo pronto, seguramente, donde la fe cristiana se convertirá en un problema político, donde el cristianismo será ya un problema político y será perseguido. Ahora, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Por qué Jesús nos enseña todas estas cosas? ¿Qué debemos hacer nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, ante todas estas amenazas? Bueno, en primer lugar, no asustarse. No te asustes, no tengas temor. Como dice tantas veces el Señor en su palabra, no temas, pueblo. Jesús nos habla estas cosas de antemano antes de que sucedan. ¿Por qué? Porque Él es pastor. ¿Y el pastor qué hace? Pastorea sus ovejas y las tiene tranquilas y seguras, calladas. Entonces Él, antes de que las cosas sucedan, ya Él nos advierte que van a ser así, para que estemos tranquilos, sepamos que está todo bajo el control de Él y que Dios todo lo sabe, porque Él es el Señor de la historia de la humanidad. Por eso, tantas de estas cosas que estamos viendo hoy fueron anunciadas con siglos y siglos de anticipación. Y ahí vemos lo sobrenatural de las escrituras bíblicas.
que fueron realmente inspiradas por Dios. Pero Dios quiere que estés advertido y que estés en calma. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer como iglesia es velar. La Biblia dice que tenemos que velar. ¿Qué es velar? Es permanecer despiertos. Vos tenés que estar despierto y no te tenés que dormir. El mundo está dormido. El mundo le está pasando todo lo que le pasa y no sabe el por qué, porque está dormido, no está advertido, no tiene conocimiento de todo lo que va a suceder. Pero la exhortación para la iglesia es que nosotros no andamos de noche para estar durmiendo, sino que somos hijos del día y que tenemos que estar velando, ¿no es cierto? No sea que el Señor venga, porque va a venir repentinamente y te haya a vos, querido hermano, durmiendo. Así que hay que estar velando, hay que estar despiertos, hay que estar sirviendo al Señor en oración, ayunando, buscando, estudiando la palabra de Dios, compartiendo el Evangelio, todas estas cosas que nosotros habitualmente hacemos. En tercer lugar, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Orar. Dios nos manda a orar. Y a muchos les cuesta esto, a muchos les cuesta tener, pero esto es fundamental, orar para el cristiano, es como respirar. Si dejas de respirar te morís, si vos no orás como cristiano te morís espiritualmente. Y orar es permanecer en comunión con Dios, es tener el diálogo, comunión, conversación con Él y estar disfrutando también de su presencia en un momento de quietud, de una actitud retrospectiva para analizar nuestra vida, para meditar en las Escrituras. Tenemos que orar y también oramos porque sabemos que la mano de Dios se mueve cuando sus hijos claman a Él. Así que tenemos que clamar a Dios, no solamente por tu vida, tu familia, sino por tu ciudad, por todas las personas, para que la gente llegue al conocimiento de la verdad. Y finalmente, todo este tema de la pandemia es una oportunidad para que compartamos las buenas noticias de salvación con aquellas personas que no lo conocen al Señor. Quizás muchos de los que están viendo este video son creyentes, pero que están medio apartados. Bueno, este es el tiempo de volverse a Dios. Y si vos estás viendo este video y no conoces a Cristo, hoy invítalo a tu corazón. Él está guardando tu invitación. Simplemente arrepiéntete de tus pecados e invita a Jesús. Señor, ven a mi vida, ven a mi familia, yo te necesito. Esto es lo que hay que hacer. Y para los cristianos, bueno, todo lo que acabamos de decir. Orar, velar, buscar más al Señor. Y una recomendación última, Lucas 21:28, se lo voy a leer, mire qué hermosas palabras del Señor. Dice, por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, cuando estas señales que yo acabo de enumerar comiencen a suceder y ya están sucediendo, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Y qué tenés que hacer vos? Dice, pónganse de pie, ponete de pie y levantá la mirada al cielo, porque la salvación está cerca. Cristo está volviendo. Esto es tiempo histórico, lo que estamos viviendo, un tiempo histórico. Un tiempo difícil, pero también un tiempo fascinante. Así que, amada iglesia, los amo, junto con mi esposa, pensamos en ustedes, estamos orando y esperamos que pronto podamos estar congregándonos nuevamente en el templo. Que Dios los bendiga mucho, que la paz de Cristo llene sus vidas, sus corazones, que el Señor toque a tus parientes y familiares que aún no conocen al Señor, que así sea. Que Dios te bendiga mucho y también ustedes pueden orar por nosotros. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto.